El 6 de febrero del año 1945, en una pequeña aldea llamada Nine Mile en las montañas de Jamaica, nacía quien se convertiría en el embajador universal de la paz, el amor y la resistencia. Su nombre era Robert Nesta Marley, pero el mundo lo conocería simplemente como Bob Marley. Nacido de la unión entre dos mundos, su padre, Norval Marley, de entonces 50 años, era un capitán blanco de los Marines Reales británicos. Su madre, Cydella Booker, una joven afrodescendiente de apenas 18 años. Esta herencia mixta marcaría su vida desde la infancia. Norval estuvo ausente casi toda su vida. Bob creció con el peso de ser diferente en una sociedad dividida por el color de la piel. Era demasiado negro para los blancos y demasiado blanco para algunos negros, pero esta identidad fragmentada forjaría en él una comprensión única del sufrimiento humano. A los 12 años, todo cambió. Su madre decidió mudarse a Kingston, la capital, buscando mejores oportunidades. Llegaron a Trench Town, uno de los guetos más duros de Jamaica, donde la violencia, la pobreza y la desesperanza eran el pan de cada día. Pero Trench Town tenía algo mágico: la música. En las calles resonaban los ritmos del ska y el rocksteady. Fue allí donde Bob conoció a dos jóvenes que cambiarían su destino: Neville Livingstone, más tarde conocido como Bunny Wailer, y Peter Tosh. Juntos descubrieron que tenían algo en común: la música era su escape, su pasión y su futuro. En el año 1963, con apenas 18 años, Bob, Bunny y Peter formaron The Wailing Wailers. Su primer éxito llegó ese mismo año con Simmer Down, una canción que pedía calma a los Rude Boys, los jóvenes pandilleros de Kingston. El mensaje era claro: canalizar su rebeldía a través de la música, no de la violencia. Grabaron en Estudio 1, el templo de la música jamaicana, dirigido por Clement Coxsone-Dodd. Simmer Down fue número 1 en Jamaica durante meses. The Wailers se había convertido en la voz de la juventud jamaicana. Durante los años 60, Jamaica celebraba su independencia del Reino Unido en el año 1962. The Wailers evolucionaron musicalmente. Del ska pasaron al rocksteady y comenzaron a experimentar con ritmos más lentos y profundos que pronto se conocerían como reggae. A finales de los años 60, Bob Marley experimentó una transformación que definiría no solo su música, sino su alma. Se convirtió al rastafarismo, una fe que veía al emperador etíope Haile Selassie como una figura divina. Para Bob Marley, el rastafarismo no era solo una religión, era una filosofía de vida. Las rastas creían en la repatriación a África, en la igualdad de las razas y en el poder curativo de la naturaleza. Su cabello comenzó a crecer en rastas, símbolo de su fe, y su música se llenó de referencias bíblicas y mensajes de liberación. Fue en esta época cuando colaboró con el legendario productor Lee Scratch Perry, un genio excéntrico que ayudó a definir el sonido reggae. Juntos crearon canciones como Alma Rebelde y 400 años, donde Bob cantaba sobre 4 siglos de esclavitud y opresión. El año 1972 marcó el punto de inflexión. Chris Blackwell, el dueño de Island Records, vio algo especial en Bob Marley. Lo contrató y lo llevó a Londres para grabar Catch a Fire, el primer álbum de reggae promocionado como rock. En el año 1973 llegó Burning, que incluía 2 himnos eternos: Get Up, Stand Up y I Shot the Sheriff. Cuando Eric Clapton versionó esta última y la llevó al número 1 en Estados Unidos, el mundo descubrió a Bob Marley. Pero el éxito tuvo un precio. Peter Tosh y Bunny Wailer abandonaron el grupo en el año 1974, cansados de las giras internacionales y los desacuerdos creativos. Bob reestructuró la banda como Bob Marley and the Wailers, incorporando a las High Trees como coristas, incluyendo a su esposa Rita. Con esta nueva formación lanzó Natty Dread en 1974, que incluía la inolvidable No Woman, No Cry. En patois jamaicano, el título significa No mujer, no llores, una canción de consuelo que recordaba los días difíciles en Trench Town, cuando compartía ganchas de maíz y soñaba con un futuro mejor. Para el año 1976, Jamaica se desangraba. La política se había vuelto una guerra entre el Partido Nacional del Pueblo de Michael Manley y el Partido Laborista de Edward Seaga. Las bandas armadas sembraban terror en las calles.
Bob Marley, harto de la violencia, anunció un concierto gratuito llamado Smile Jamaica para el 5 de diciembre. Quería que la música uniera lo que la política había dividido. Pero 2 días antes del concierto, el 3 de diciembre del año 1976, 7 hombres armados irrumpieron en su casa. Los disparos resonaron en la noche. Bob recibió una bala en el brazo y otra en el pecho. Rita fue herida en la cabeza y su manager quedó gravemente herido. Nadie supo nunca quién ordenó el ataque. Algunos culparon a la CIA, otros a políticos locales. Lo que sí se sabe es que Bob, desafiante, subió al escenario 2 días después ante 80,000 personas. Con el brazo en cabestrillo declaró: "La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma un día libre. ¿Cómo podría yo?". Después del concierto, Bob se exilió en Londres. Allí, lejos de Jamaica y con el corazón roto, grabó Exodus, el álbum que la revista Time nombró el mejor del siglo XX. En abril del año 1978, después de 15 meses de exilio, Bob Marley regresó a Jamaica para algo extraordinario, un concierto de amor y paz. El país seguía desangrándose, pero Bob creía que la música podía sanar las heridas. Y entonces ocurrió lo impensable. En el momento cumbre del concierto, mientras cantaba Jamming, Bob llamó al escenario los 2 enemigos políticos, Michael Manley y Edward Seaga. Bajo la mirada atónita de 32,000 personas, tomó las manos de ambos líderes y las unió sobre su cabeza. Por un momento mágico, Jamaica vio la paz. Por ese gesto, Bob Marley recibió la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas ese mismo año. Había demostrado que la música podía lograr lo que la política no conseguía. Pero la victoria tuvo un precio oculto. En julio del año 1977, durante una gira en Europa, Bob Marley se lesionó el dedo gordo del pie jugando fútbol. Lo que parecía una herida menor resultó ser algo mucho más siniestro, un melanoma lentiginoso acral, un tipo de cáncer de piel muy agresivo. Los médicos recomendaron amputar el dedo inmediatamente, pero Bob Marley se negó. Sus creencias rastafaris consideraban el cuerpo como un templo sagrado que no debía ser mutilado. Optó por una cirugía menor, pero el cáncer no fue eliminado. Continuó grabando y dando conciertos. En el año 1979 lanzó Survivor, un grito de solidaridad con África. En el año 1980, su último álbum, Uprising, incluía Redemption Song, donde cantaba solo con una guitarra. En septiembre del año 1980, mientras corría en Central Park, Bob Marley se desplomó. El cáncer había hecho metástasis, había invadido su cerebro, sus pulmones, su hígado. El guerrero Rastafari estaba perdiendo su última batalla. Desesperado, voló a Alemania para probar un tratamiento alternativo en una clínica para enfermos terminales. Durante 8 meses luchó, pero su cuerpo ya no respondía. En mayo del año 1981, aceptando su destino, decidió volver a Jamaica para morir en su tierra, pero durante el vuelo de regreso, su estado empeoró dramáticamente. El avión tuvo que aterrizar de emergencia en Miami. Finalmente, el 11 de mayo de 1981, a las 11:36 de la mañana, Bob Marley murió en el Hospital Cedros de Líbano. Tenía solo 36 años. Sus últimas palabras a su hijo Ziggy fueron: "El dinero no puede comprar la vida". El funeral de Bob Marley fue un evento de estado en Jamaica. Más de 100,000 personas acompañaron su cortejo. El primer ministro, Edward Seaga, declaró: "Su voz era una voz omnipresente dentro de la comunidad mundial de música y cultura". Pero su verdadero funeral ha durado más de 40 años. Cada vez que alguien escucha No Woman, No Cry y encuentra consuelo. Cada vez que One Love suena en una protesta por la paz. Cada vez que Get Up, Stand Up inspira a alguien a luchar por sus derechos, Bob Marley vuelve a vivir. Su música ha vendido más de 75 millones de discos. Su álbum Legend es el disco de reggae más vendido de la historia, pero los números no pueden medir su verdadero impacto. Bob Marley plantó semillas de esperanza en corazones rotos, de paz en mentes violentas, de amor en un mundo dividido. Varios de sus hijos, como Ziggy, Stephen, Damian y Julian, han seguido sus pasos manteniendo vivo el mensaje de su padre. Bob Marley nació pobre en una pequeña aldea jamaicana y murió como ciudadano del mundo. Nunca ganó un Grammy en vida, pero su influencia trasciende cualquier premio. Su rostro es un símbolo universal de resistencia pacífica.
su música un himno de esperanza para los oprimidos. 40 años después de su muerte, millones de voces siguen cantando con él, porque Bob Marley no murió el 11 de mayo de 1981. Bob Marley vive cada vez que la música vence al odio, cada vez que el amor triunfa sobre el miedo, cada vez que alguien se levanta y lucha por un mundo mejor.